En pacientes que se encuentren en shock, los vasopresores van a ser una terapia fundamental, ya que van a contribuir a que podamos recuperar lo que sería la perfusión tisular. En el video de hoy repasaremos los principales vasopresores que usamos en la clínica, sus pros y sus contras. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Para entender la terapia vasopresora, en primera instancia debemos saber qué es lo que permite que la presión arterial se mantenga estable. Y debemos saber de que la presión arterial está dado por el gasto cardíaco y el tono vascular. Justamente en estas dos variables, nosotros vamos a actuar con lo que serán los vasopresores con la finalidad de aumentar la presión arterial, sobre todo centrándonos en lo que sería el aumento del tono vascular. Teniendo en cuenta esto, tenemos distintos tipos de vasopresores. Y vamos a iniciar en primera instancia con lo que será la terapia adrenérgica, en donde se encuentra la epinefrina, norepinefrina, dobutamina, fenilefrina, etcétera, etcétera. Entonces, en primera instancia debemos tener claro lo siguiente, y es que cuando ustedes les hablen que un vasopresor tiene actividad alfa, hace referencia a que aumenta el tono vascular, mientras que si les dicen que tiene una actividad beta, esto significa que aumenta la contractilidad cardíaca, con lo que se traduce en un aumento del gasto cardíaco. Esto es importante porque justamente con estas variables que nosotros vamos a decidir qué vasopresor vamos a suministrar en mi paciente. Pero también es importante para evitar los efectos adversos en los pacientes. Por ejemplo, la fenilefrina tiene una actividad alfa bastante exacerbada, produce bastante vasoconstricción. Entonces, vamos por lógica. Si produce vasoconstricción, ¿en qué se traduce eso? En un aumento de lo que sería la poscarga, ¿vale? Y si yo aumento la poscarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye, porque va a ser mucho más difícil que el corazón pueda expulsar la sangre si tengo una poscarga extremadamente elevada. Entonces, no es solamente seleccionar el vasopresor que le sirve al paciente, sino también el vasopresor que menos efectos adversos le traiga. Para ello, vamos a repasar a continuación cada uno de estos vasopresores y sus principales indicaciones en términos generales. Entonces, el vasopresor de primera elección regularmente es un adrenérgico y sobre todo la noradrenalina es la mejor acción. Esto está dado por, uno, es un fármaco seguro que no produce tantos efectos adversos en comparación a otros. Dos, su titulación es fácil. Y tres, tiene un efecto combinado, es decir, va a tener tanto actividad alfa para generar vasoconstricción y a su vez aumentarme el tono vascular, pero también va a tener una actividad beta, por lo que me va a aumentar la contractilidad cardíaca y a su vez el gasto cardíaco. Estas dos variables al fusionarse aumentan lo que sería la presión arterial. Entonces por eso es muy importante y es la primera elección la noradrenalina. Ahora, ¿qué pasa con la adrenalina? La adrenalina, si nos vamos desde el punto de vista de la acción, tiene una actividad tanto alfa como beta mucho mejor que la noradrenalina. Sin embargo, no la usamos con regularidad a no ser que estemos frente a una hipotensión grave como sería un shock anafiláctico o en el contexto de la parada cardíaca. ¿Y esto se debe a qué? Básicamente a que si bien tiene una mejor acción que la noradrenalina, tiene más efectos adversos. Produce hipoperfusión esplánica y renal, lo que se traduce a su vez en una mayor morbimortalidad de los pacientes. También aumenta el riesgo de arritmias y aumenta lo que sería el metabolismo celular. Todo esto es contraproducente, es por ello que la adrenalina no es la primera opción y solamente la vamos a usar como vasopresor cuando no tengamos ninguna otra opción a la mano. La dopamina durante mucho tiempo fue un vasopresor bastante utilizado, sin embargo cada vez se usa menos. Esto debido a que donde era más indicado, la dobutamina tomó su lugar. La dobutamina es un vasopresor que lo vamos a usar sobre todo en un paciente que está con shock, que a su vez este shock se está asociando a una hipocontractilidad miocárdica, ya que la dobutamina, como lo vemos acá, se encuentra más tirando hacia arriba, hacia lo que sería la actividad beta, por lo que su actividad contráctil o la producción de la misma a nivel cardíaca es sobre todo lo que nos va a demostrar su efectividad.
Sin embargo, debemos tener algo en cuenta y nos devolvemos a este esquema. Y es que los fármacos que aumentan el gasto cardíaco, es decir, que tienen una actividad beta, producen en primera instancia lo que sería una caída del tono vascular, ¿vale? Entonces, cuando la vayamos a solicitar, debe ser acompañada en primera instancia de un fármaco que sea todo lo contrario, que me aumente lo que sería el tono vascular. Es por ello que si yo quiero indicar lo que sería la dobutamina, inicio en primera instancia, por ejemplo, la noradrenalina, y cuando tengo una tensión arterial sistólica por lo menos de 90 milímetros de mercurio, ahí sí inicio la dobutamina. Pero es sobre todo por esto, porque aumenta la contractilidad miocárdica y es justamente para evitar de que me genere una hipotensión en primera instancia en el paciente. Y la fenilefrina, básicamente la estamos reservando hoy por hoy para lo que sería el manejo de la hipotensión severa en el contexto de una cirugía electiva, debido a que genera una vasoconstricción muy severa. En UCI regularmente no se maneja justamente porque al generar una vasoconstricción muy severa puede traer efectos contraproducentes en los pacientes. Aquí tenemos el resumen de lo que serán los principales vasopresores adrenérgicos, como lo podemos ver, con los receptores a nivel de donde actúan y la dosis de uso. La de la norepinefrina es alrededor de 0,1 a 5 microgramos por kilo por minuto. A continuación hablaremos de otro vasopresor como es la vasopresina. La vasopresina como tal es una hormona con potencial vasopresor. Esta se produce a nivel del hipotálamo, del núcleo supraóptico y paraventricular, y se termina almacenando en lo que sería la neurohipófisis. Ahora, ¿por qué tiene un potencial vasopresor? A nivel vascular va a actuar sobre el músculo liso generándome vasoconstricción, mientras que a nivel renal va a aumentar la reabsorción de agua, lo que se traduce en un aumento de la volemia, que a su vez se traduce en un aumento del tono vascular. Regularmente lo utilizamos como vasopresor de segunda línea. Por ejemplo, en el contexto del shock séptico, utilizamos en primera instancia la noradrenalina y si el paciente no logra mantener su presión arterial media con la noradrenalina, iniciamos la vasopresina. Ahora, hay algunos estudios que han fundamentado el uso en monoterapia de lo que será la vasopresina en sepsis temprana. Y parece que de igual forma puede tener una utilidad bastante significativa. Ahora, ¿qué tiene a favor la vasopresina, además de su efecto vasopresor, para que lo utilicemos? En primera instancia, el uso de la misma se correlaciona con protección endotelial y renal, lo que se traduce a su vez en menos complicaciones para el paciente, menos edema, menos necesidad de terapia de reemplazo renal, etcétera, etcétera. Y a su vez se correlaciona también con menos riesgo de arritmia, en comparación a los adrenérgicos como la adrenalina. ¿Qué tiene en contra? Se puede desarrollar y se aumenta el riesgo de isquemia mesentérica, coronaria y cutánea, lo que puede generar isquemia hepatoesplácnica, síndrome coronario o lesiones cutáneas. Sin embargo, esto más que todo se va a presentar en shocks en donde el gasto cardíaco esté disminuido, por ejemplo, en el shock hipovolémico. Pero en el contexto del shock séptico, que hace parte de un shock distributivo, pero específicamente el shock séptico, el gasto cardíaco regularmente está aumentado en estos pacientes, como un efecto compensatorio a la vasodilatación que tienen estos mismos. Entonces, como el gasto cardíaco está aumentado, pues el riesgo de que se desarrollen estas complicaciones en el contexto del shock séptico es bastante bajo, por lo cual la vasopresina se puede usar sin problema en este contexto. Volvamos acá a la tabla y vemos la actividad de lo que será la vasopresina a nivel de los receptores y la dosis de la misma, que es de 0,01 a 0,05 unidades minuto. Otros vasopresores que se pueden usar, tenemos la angiotensina 2, que pues con el advenimiento de la vasopresina y de los adrenérgicos ha caído en desuso. Sin embargo, sobre todo ha demostrado evidencia que puede ser un buen vasopresor en pacientes con niveles elevados de renina y hay cierta evidencia en estudios pequeños de que puede generar de igual forma protección a nivel renal en los pacientes y que la evolución de un SDRA sea mucho más paulatino, mucho más lento y que los pacientes mejoren con una mayor efectividad. Sin embargo,
Es un fármaco que tiene una vasoconstricción excesiva, por lo cual puede relacionarse con muchos efectos adversos. Es por ello que hoy, como les dije, ya poco lo usamos. Otro mecanismo sería el bloqueo del óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico produce vasodilatación. Pues el bloqueo del mismo con distintos fármacos pues busca justamente el efecto contrario, la vasoconstricción y aumentar el tono vascular. Algunos de los fármacos que se han estudiado en este contexto es el azul de metileno, el cual a través de lo que sería la vía de la guaninato ciclasa termina reduciendo la producción de óxido nítrico. Hay cierta evidencia leve del mismo en el contexto del shock séptico. Sin embargo, hay mejores vasopresores y no hay tantos estudios respecto a la utilidad del azul de metileno. La hidroxocobalamina o fármacos que se han creado, sobre todo en estudios pequeños, con la finalidad de eliminar el óxido nítrico, también son una opción. Sin embargo, falta mucha evidencia en todo este contexto para poder utilizarlos. Y aquí tendremos la tabla final donde tenemos cada uno de los vasopresores, los receptores donde actúa y la dosis que podemos utilizar de los mismos. Ahora, cuando utilizamos un vasopresor, ¿cuál es la finalidad? Justamente aumentar la tensión arterial, ¿cierto? Lo que nos guiamos sobre todo es en la presión arterial media. Entonces, ¿cuál es el objetivo que debemos tener? De forma inicial, las guías dicen tener una presión arterial media por lo menos de 65 objetivamente. Sin embargo, hay estudios que han identificado que, por ejemplo, en pacientes comórbidos con hipertensión, aterosclerosis o enfermedad renal crónica, requieren regularmente una presión arterial media más alta para poder obtener un beneficio y a su vez reducir la morbimortalidad. Mientras que, caso contrario, en pacientes jóvenes y sin comorbilidades, se puede manejar una presión arterial media un poco más baja. A esto le llamamos como hipotensión permisiva y pues son pacientes que terminan mejorando de igual forma. Entonces, en términos generales, ¿cuál sería el objetivo o cuál sería la conclusión? Individualizar cada día a cada paciente, acorde de sus patologías y acorde cómo vaya evolucionando. Y por último nos vamos a centrar en que, como les estaba comentando, el uso de vasopresores, pues corremos el riesgo de generar una vasoconstricción severa y a su vez traer isquemia en distintos órganos, pero también bajar el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Para ello, debemos centrarnos en los determinantes de lo que sería el gasto cardíaco, dentro de los cuales tenemos la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. Entonces sabemos que la poscarga está aumentada en este contexto, ¿cierto? Secundaria a la vasoconstricción, y que eso es deleterio. Entonces debemos tratar con el resto de variables, tratar de evitar que esa vasoconstricción severa siga afectando el gasto cardíaco. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca no es una opción. ¿Por qué? Porque regularmente los pacientes con shock son pacientes que ya están taquicárdicos. Y a su vez, si la frecuencia cardíaca está aumentada, el llenado ventricular no va a ser óptimo, por lo cual el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Aumentar la precarga y aumentar la contractilidad miocárdica. Por parte de aumentar la precarga, ¿con qué lo hacemos? Con líquidos endovenosos, cristaloides preferiblemente. Se pueden suministrar bolos, siempre individualizando cada paciente, con la finalidad de evitar justamente eso, que la poscarga me termine reduciendo lo que sería el gasto cardíaco. O por otro lado tenemos mejorar la contractilidad miocárdica, que ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente con inotrópicos. Podemos usar la dobutamina por la acción de la misma en este contexto, levosimendan o otro tipo de inotrópicos.